La Comuna Internacional. Desde Madrid, el análisis semanal de Jorge Fonseca. Y bien, que todo siga en su sitio, el camino, el precipicio y estas palabras. Y ya estamos en Madrid con Jorgito Fonseca, a quien le damos un abrazo muy, muy grande y muy fuerte. Contentos de estar juntos otra vez. Jorge Fonseca, buen día o buenas tardes ya para ustedes. Buen día, buenas tardes desde aquí. Para mí también es un gran placer estar de nuevo con ustedes, dialogando, charlando, no solo con vos, sino con todo el equipo que apoya ahí, Fede, Carlitos, la comunidad con la que formamos este salir por arriba. Y antes de entrar a tu tema, quería hacerte un comentario de algo que me está llamando la atención y que ayer cuando saltó esto de los papeles de Pandora, nosotros hicimos una entrevista con Hernán Arbizu, entre otras, ¿no? Gabriela Rivadeneira. No sé. Y nos decía Arbizu, y lo volvió a decir a la noche en televisión, que esto es una pasada de factura entre sectores de poder, porque si no es muy difícil acceder a todo ese tipo de informaciones. Y después viendo Russia Today, los periodistas de esta señal que se emite desde Rusia, pero en castellano, también planteaban cómo los grandes poderosos de la economía de Estados Unidos, como son Mark Zuckerberg, Bill Gates y todo lo demás, no aparecían y siempre aparecen teñidos de alguna cuestión política. Digo, para poner un poco la atención sobre estas movidas cuando se hacen, porque muchos compañeros se entusiasman como que eso es casi una revolución. Y encima después no pasa nada y queda como un bluff, ¿no? Como una cosa... Bueno, indudablemente, y mira, la cosa tiene incluso relación indirecta con la cuestión que hoy abordamos, porque efectivamente fracciones de poder, pujas, disputas entre distintas fracciones del capital a nivel mundial son permanentes. Hay una disputa siempre por el control. En ese sentido es difícil incluso identificar estos y aquellos. Identificamos Estados Unidos, identificamos China, pero hay fracciones de capital de Estados Unidos que tienen más interés en China que en Estados Unidos y viceversa. Por lo tanto, no es fácil asociarlo a países. De que detrás de que hay una mafia y que por una parte está bien que salga a la luz porque de esa manera el desprestigio del sistema, del capitalismo, es cada vez mayor. O sea, el nivel de conciencia que tiene la gente cada vez más. Unas encuestas decían que en Europa el 60% cree que el capitalismo hace más mal que bien, los cuales sorprendente luego como votan, ¿no? Pero en todo caso porque gana la derecha. Pero por otro lado hay una conciencia, parece, en ese sentido, y las encuestas son lo que son. Pero evidentemente, digamos que el hecho de que lo que has dicho, de que estos elementos mafiosos de todos los países, digamos que al fin y al cabo salgan impunes, bueno, en realidad esa es la cuestión clave. Incluso el capitalismo está permanentemente tratando de lavarse la cara, y así con el G7 se acordó que bueno, que se iba a establecer un tipo mínimo del impuesto de sociedad del 15%. Es como, digamos, siempre Lampedusa nos ayuda mucho, ¿no? El gato pardo. Ceder algo para no, para que cambiar algo para que no cambie lo esencial, o sea, para que el todo se mantenga, ¿no? En ese sentido, ceden en algunas cosas que además luego no cumplen, ceden en el discurso. De hecho, si escuchamos a veces al Fondo Monetario Internacional y sus discursos ambientalistas y de todo, incluso sensibles ante los más pobres,
En realidad, luego siguen aplicando las mismas políticas de terror que practican en todo momento. Y finalmente, para este tema, para abordar el otro, está la cuestión de que las, las cosas que salen a la luz, en realidad muchas ya las sabemos. Sabemos las implicaciones de Macri con la offshore, sabemos, de hecho, me viene a la mente mi trending topic en Argentina, a raíz del intercambio que tuvo con Duhovne aquí en Madrid, haciendo referencia precisamente a eso, que estábamos en un lugar lleno de académicos y de empresarios, y él vendiendo la moto de que fuesen a invertir en Argentina, y yo simplemente le pregunté cómo esperaba que los empresarios europeos confiaran en invertir en Argentina si él y Macri y su gobierno tenían su patrimonio en el exterior. Claro, fue un bombazo porque en última instancia realmente nadie le podía hacer esa pregunta en Argentina porque están blindados. Pero quiero decirle que en última instancia esto es, lo sabemos, lo venimos denunciando desde hace tiempo. Yo, además de la universidad, estoy en ATAC y venimos denunciando desde hace rato estas prácticas y exigiendo precisamente que se acaben los paraísos fiscales, las guaridas fiscales, que es algo que está legalizado. Es decir, no existirían si realmente los que dicen que defienden la democracia y las reglas del juego realmente se pusieran firmes y dijeron, no, no, aquí ninguna empresa puede tener dinero en un paraíso fiscal y de hecho, digamos, existe y está legalizado y permitido. En definitiva, el capitalismo sabe metamorfosearse, sabe en última instancia adaptarse, engañar permanentemente y ahí muchas veces nos entretienen con esta cuestión. Pero evidentemente esto no es nada más que una manifestación del grave deterioro del capitalismo. Ocurre que el problema que tenemos que a pesar de ese gran deterioro, hay un gran poder de las corporaciones, lo hablábamos ya la semana pasada, en donde nos preguntábamos si en este desorden había algún nuevo orden gestándose, y creíamos que en buena medida sí, porque en última instancia el capitalismo, incluso diría el neoliberalismo, y lo decimos siempre aquí, no es una cuestión de cambiar 4 cosas, ni de remendar, ni reformarlo. Es una cuestión de una transformación de fondo, y eso requiere un nivel de conciencia que hoy a nivel planetario parece que no la tenemos, o por lo menos de una manera consciente. No hay que olvidarse que las grandes revoluciones, cuestión de la que también hablamos, se hicieron cuando aparentemente no estaban dadas las condiciones. La Revolución Rusa parecía que, vamos, que no era previsible que hubiese una revolución en las condiciones que se daban en ese momento y sin embargo se dio. Pero por otra parte, digamos que también el hecho de que el sujeto que se debe, que el protagonista, que somos los trabajadores, las trabajadoras, estamos muy a la defensiva, estamos más bien a la defensiva, no a la ofensiva, pero no tenemos un claro proyecto. Y en ese sentido ahí, esto lo empalmo con lo que quería tratar hoy. Porque lo que quería tratar hoy era la cuestión de la disputa por la hegemonía que hay, evidente, entre Estados Unidos y China, y en la posición que se adopta, por un lado, desde la periferia, en general, los países periféricos, dominados, y cuando hablo de la periferia hablo del sur global, y por lo tanto considero periferia Argentina o España, porque los países del sur de Europa, que en última instancia son también países dominados claramente en este tablero en donde un grupo reducido de corporaciones controlan el todo. Y en ese sentido decía, pues, ¿cuál es la situación que se da en el terreno de esta disputa por la hegemonía? Bueno, parece evidente, lo señalábamos la semana pasada, que ha habido una pérdida de peso relativo en la economía mundial por parte de Estados Unidos, en el sentido que Estados Unidos tenía, y ahora me voy a limitar solo a una fecha y a 2 países, ya estuvimos haciendo una referencia amplia, Estados Unidos tenía en 1980 un 21
redondeo, un 21% del PIB mundial, y China en esos momentos tenía poco más del 2%, tenía concretamente 2,2%, y ahora resulta que China tiene el 20%, es decir, multiplicó por 8, más de 8 veces la participación en el PIB mundial, y Estados Unidos el 16%, o sea, le supera claramente China, cuando antes China era la 10ª parte del peso que tenía Estados Unidos en la economía ¿En cuántos mundial. años fue eso, Jorge? ¿Cuándo fue que...? Esto fue entre 1980 y 2020. Entonces estamos hablando de y esto medido, ya lo expliqué la semana pasada, en paridad de poder adquisitivo, en paridad de poder de compra, no en dólares corrientes, que desfigura más la relación. De todas maneras, el crecimiento también ha sido en dólares corrientes. Lo que pasa es que ya hemos dicho que en paridad de poder de compra es una mejor medida porque permite ver la diferencia que hay en lo que compra un dólar en Estados Unidos y lo que compra un dólar en China o en Argentina, ¿no? Entonces, a efectos de comparación, esta es la idea. Pero en esta evolución, digamos, lo que también vemos es que ha habido un proceso de ralentización de la economía, de la actividad económica. Como decimos, no es aquí que la pandemia ha llevado a esta situación, la pandemia la ha agudizado, pero recordemos que la evolución del PIB en la última década, a nivel PIB mundial, está muy por debajo de lo que fue el PIB antes de la crisis de 2007-2008, de la década anterior, de 1997-2006, y por supuesto, muchísimo más abajo que el nivel de crecimiento que tuvo en los primeros años de los 70. Pero esto también se manifiesta en la relación con el comercio. El comercio mundial ha aumentado mucho menos también en la última década y comparado con la crisis de 2008, y por supuesto, digamos, también esto se manifiesta con una tendencia a largo plazo, por lo que nos permite hablar de una cierta desglobalización. Si a eso le sumamos las políticas que hay respecto a que en los últimos años, tanto Estados Unidos como con Trump, pero se nota que también continúa con Biden. Y China, los dos han replegado en los últimos años, precisamente por la crisis de la pandemia y demás, han replegado parte de su producción a sus países porque necesitan también atender la demanda de sus trabajadores, de su población, y en ese sentido, por lo tanto, hay, como decía, una desglobalización en este aspecto concreto. A su vez, también esto se manifiesta en las inversiones directas. No hablo de la especulación en bolsa, sino las inversiones directas en todo el mundo en los últimos años, que también se han estancado, y además no solo se han estancado, sino que en realidad es comprar hecho. Es decir, no se crean realmente nuevas empresas, sino que se compra hecha las empresas que ya están, se desnacionalizan. Si quedaba alguna empresa que fuera de capital argentino, brasileño, pues cada día queda menos, lo sabemos, una tendencia que viene de los 70, se agudizó en los 90 y no ha parado. En esa disputa por la hegemonía, Estados Unidos todavía está por delante en tecnología con China, pero China, en solicitudes de patente desde 1990 hasta hoy, le supera largamente. Es decir, claro, todavía lo que ha acumulado Estados Unidos a lo largo de su proceso de dominación mundial de prácticamente un siglo, obviamente le hace que todavía esté por delante. Pero si vemos las curvas, yo tengo unas curvas aquí delante, claramente le supera, digamos, China a Estados Unidos, si lo miramos en perspectiva reciente, desde 1990 para aquí. Esto, a su vez, también, digamos, hace que China, por lo tanto, vaya ampliando su influencia en la economía mundial. Pero no solamente en el terreno de las materias primas, que sabemos que es un gran demandante de materias primas, es el gran demandante porque es la fábrica del capitalismo neoliberal. No existiría el neoliberalismo si no hubiésemos tenido a China aportando mano de obra barata, muy disciplinada, y en ese sentido, por lo tanto, digamos, un factor fundamental. Pero el flujo de inversión china, con grandes compras en todo el mundo, superan
a los de Estados Unidos en los últimos años, aunque ahora mismo están estancadas por la agudización de la crisis. Y por otra parte, respecto a la relación entre esa competencia entre uno y otro, hay que decir que en términos comerciales, China le gana a Estados Unidos también en manufacturas de alta tecnología entre ellos, el intercambio entre ellos. Le vende más manufactura de alta tecnología a China a Estados Unidos que viceversa. De alta, y en realidad Estados Unidos solo tiene un superávit con China con bienes primarios. O sea, porque China tiene una extraordinaria producción en bienes primarios, tanto alimentos como minerales, pero es el gran demandante de los mismos, los alimentos por la población, por el alimento de alimentar a sus animales, digamos que ha ido cambiando la dieta, y por otra parte también es la fábrica del mundo, decíamos, por lo tanto los minerales. Perdóname que te interrumpa para que tomes un poco de aire y de agua. Gracias. Estamos con Jorge Fonseca desde Madrid haciendo este análisis sobre la disputa de hegemonía, y me acordaba escuchándote las brutalidades con la que quería definir eso, el modelo brutal con el que quería definir esa disputa Donald Trump, ¿no? Que decía, bueno, ahora cerramos las exportaciones, cerramos las importaciones de los productos, pero están tan entrelazados que no lo pudo lograr ni aún a los gritos. Por supuesto, pero además en el caso de América Latina, va, digamos, en la misma dinámica que la economía mundial. Cae la economía mundial, cae América Latina. ¿Por qué? Pues es el patio trasero del capitalismo, y depende, si hay recesión en China o en Estados Unidos, cae la demanda de materias primas y de alimentos. Pues, ¿qué es lo que vende América Latina? Y en ese sentido, vemos que a su vez el estancamiento de América Latina es muy fuerte desde 2014, y de hecho ahí tenemos las crisis que han dado lugar al retorno del neoliberalismo, y vemos ahora la situación que tenemos con los gobiernos que han vuelto, pero que lo tienen muy difícil para gestionar la situación. Hoy, digamos, los últimos años la tendencia de América Latina es de un crecimiento por debajo, menos de la mitad de lo que creció en los años dorados, decimos, de posguerra. Y además, viviendo siempre al reflujo de los precios de los productos básicos, que son los productos de exportación. Y evidentemente el PIB y la inversión están relacionadas con eso, pero el PIB, digamos, está relacionado a la inversión y a las exportaciones, pero esas inversiones están relacionadas también con el modelo primario exportador. ¿En dónde invierten? Pues en mineras, digamos, en todo caso, en agricultura, en donde se puede, y también en solamente comprar, como decíamos, industrias que ya están montadas. Y en ese sentido, la inversión, el porcentaje de inversión en América Latina respecto al PIB es la más baja del mundo. Hay una fuerte caída del flujo de capital hacia América Latina. Por eso, cuando hablamos de fuga de capitales, tenemos que entender que más allá de que nos resulte vistoso esto, y de ahí reconectamos con lo de Pandora, nos resulte vistoso, está más... La fuga de capitales es una constante en el capitalismo, porque el capitalismo está buscando siempre el lugar donde tenga más beneficio. Si hay más beneficio en la prostitución, invertirán en la prostitución en la medida que puedan. En el narco, como hay una gran parte, vemos también los negocios, el vínculo en las guardias fiscales entre el crimen organizado que se junta con el dinero de los que evaden impuestos en Argentina y en otros sitios. Te hago otra interrupción para conectarlo con algo de acá de Argentina que es muy brutal, que hoy arrancábamos hablando de eso, que es Santa Fe. No hablamos de esto que te voy a decir ahora. Santa Fe y Rosario es el puerto más importante de Argentina, y ahí se mezcla todo, y ahí está el narcotráfico, y sí, no pueden atar los políticos, las políticas, las dos cosas. Entonces, la mejor política que se les ocurre es mandar más gendarmería, no intervenir sobre el sector económico concentrado que maneja el puerto, que es privado, que, como dice Peretti, dice, pongan una balanza aunque sea. Exacto. Y porque además de controlar los pesos, tiene que controlar qué se fuga por ahí. Pero quiero rematar en el sentido que luego, cuando hablamos de inversiones, incluso las inversiones que, o sea, por eso decía, la fuga es una cosa permanente, ¿sí? Y hay crisis con mayor razón. Pero es que incluso sin crisis, el principal componente
de déficit de cuenta corriente de balance exterior son las rentas de la inversión extranjera. Por lo tanto, incluso las que son legales, las que son normales, provoca una salida de divisas permanente, una falta de dólares. Incluso cuando países como Argentina quieren aumentar la producción industrial propia, generan un desequilibrio. ¿Por qué? Porque resulta que tienen que importar gran parte de los segmentos productivos, y entonces resulta que para, producir, el equivalente a 1.000 millones más en el ámbito industrial, probablemente genera un desequilibrio de 3.000 millones, porque resulta que van a dedicar parte de esa producción al mercado interior. Y entonces, claro, si esa producción destinada al mercado interior está totalmente desconectada en sus segmentos productivos, genera unas importaciones que superan y que luego no se exporta, porque se produce para el mercado exterior, y por lo tanto hay un problema de dólares, un problema en definitiva. ¿Y a dónde quiero llegar? Porque decía, en última instancia, la disputa por la hegemonía. ¿De qué bando tenemos que estar? De ninguno. Porque ni China ni Estados Unidos tienen interés en un desarrollo autocentrado de la periferia, ni de Argentina, ni de España, ni de Brasil, porque ellos están disputándose la hegemonía, pero ambos quieren la misma periferia. Quieren tenernos a todos, unos y otros, los chinos, los estadounidenses, como abastecedores de materias primas y alimentos. Y por lo tanto, no van a darnos opción para un desarrollo autocentrado, autónomo. Y de ahí que tenemos que retomar lo que decíamos el otro día, la necesidad de tener un proyecto propio, un proyecto de transformación propio, que empieza por esas pequeñas cosas, de la balanza que decía Peretti, del control del comercio exterior. Ahí resulta que Vicentín, que ahora se le va a hacer una quita, ¿quiénes lo van a perder? Un gran número de empresas, de pequeñas empresas que se habrán hundido, incluso a costa de esta. Se va a salvar Vicentín y va a seguir en manos de la mafia. El gobierno ausente. En ese sentido, el discurso que tenemos aquí permanentemente, la correlación de fuerzas, decimos, vamos, si alguien desde el gobierno dice que la correlación de fuerzas no da, digo, bueno, yo dejaría el gobierno. ¿Qué quieres que te diga? Yo, si estuviera en el gobierno, yo lo dejo el gobierno. Vamos a ver, te hemos elegido, si estás en el gobierno es para forzar, para mejorar la correlación de fuerzas, para actuar para mejorar la correlación de fuerzas. Si no, no estás a la altura. Y en ese sentido, la conclusión es que efectivamente necesitamos, por un lado, un proyecto, necesitamos también gobiernos que lleven adelante ese proyecto, pero sobre todo lo que necesitamos es concientizar a la clase trabajadora. Necesitamos la conciencia y la organización. Como decía Gramsci, que lo hemos recordado muchas veces, tenemos que emocionarnos porque necesitamos mucha pasión para las transformaciones. Tenemos que formarnos, instruirnos, porque necesitamos toda la sabiduría, toda la inteligencia, pero tenemos que organizarnos, porque necesitamos toda la fuerza. Y yo sé que esta cuestión para vos es muy cara, en el sentido de la cuestión de la organización, que veo que siempre tenés ahí esa referencia a que solo la organización vence al tiempo. Y es verdad, pero claro, la organización tiene que ser detrás de un proyecto transformador. Porque si estamos organizados simplemente para mantener el status quo con pequeñas mejoras, no va a servir de nada, va a ser una frustración una vez más, y evidentemente tenemos que transgredirlo. Por lo tanto, desde la periferia, proyecto nacional, y desde los trabajadores, un proyecto de liberación social. No puede ir una cosa sin la otra. Nuestro proyecto es de liberación nacional y social y amplio, plural. Caben peronistas, marxistas, radicales, socialistas, todo aquel. Aquí no hay tres campos, hay dos. Los que somos los trabajadores, que generamos la riqueza, porque la riqueza la genera únicamente el trabajo, como lo decían Adam Smith, Ricardo y Marx. Adam Smith. Y evidentemente nosotros, por lo tanto, tenemos el poder de construir, el poder de liberarnos, de emanciparnos. Si no lo hacemos es porque precisamente no tenemos esos elementos que decíamos. No estamos organizados, no tenemos un proyecto, no estamos, consiguiendo que los gobiernos que nos representan realmente sean capaces de desequilibrar esa
digamos, relación de fuerzas que parece desigual. Parece, y lo es, porque efectivamente tienen ellos el poder. Pero claro, ¿cómo no lo van a tener si no hacemos nada para reducírselo? Y ahí Fonseca, está. tenemos que cerrar. No sé. Desgraciadamente se nos pasó el tiempo, pero creo que pudiste redondear la idea y te sumo un par de cosas. Una noticia con respecto a lo que decís, que obviamente, por ejemplo, Pedro Peretti no se juntó nunca con Pablo Moyano. Pablo Moyano va a ser uno del triunvirato de la nueva CGT. Y Pablo Moyano, en una entrevista que hoy le hacía a Cintia García, decía que hay que poner balanzas para controlar lo que se va del país y que ahí hay mucha plata. Son formas de influir. Si Pedro Peretti no hubiera jodido con eso y no lo hubiéramos difundido, pesen, pongan balanza, Pablo Moyano nunca habría tomado eso. Lo digo como para ilustrar a vos y a los oyentes que hay que utilizar todas las herramientas. Por supuesto, pero bueno, que cada uno haga su parte, como suelo decir, como el colibrí en la selva incendiada, que recogía con el pico agua y la tiraba al incendio, y el elefante le dijo: ¿estás loco? ¿Vos creés que vas a apagar solo el incendio? No, yo no creo que vaya a apagarlo solo, pero yo hago mi parte. Eso es lo que tenemos que hacer, que cada uno haga su parte. Y te cuento otra más, a vos y a los oyentes. Le agradecemos a Mari de Villa Crespo, que dice: buen día, Rebelde, con alegría, emoción y junto a ustedes es un deleite recordar a Osvaldo Bayer y a todos los poetas combatientes. Me encantaría escuchar más seguido alguna poesía de ellos. Abrazo a todos. Bueno, nos vamos al laberinto. Chau, Fonseca, hasta abrazo la semana que viene. Calcaños. Hasta luego, hasta la semana que viene. Chau.